Hola, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo me gustaría presentarte el informe mensual como cliente de Sark Capital, eh, tanto del programa de inversión Global Macro como de Orca X3. La idea de este vídeo, pues como todos los meses a cierre de mes, es presentaros las claves del mes y hacer un repaso a los portfolios de los sistemas. Bueno, antes de comenzar, lo pongo aquí en el informe. eh, en el caso de que seas inversor de Sark Capital, pero no estés registrado en la lista de Sark Inversiones, solo decirte que todos los fines de semana pues, hago un podcast donde vemos los ítems más importantes de la semana en los mercados financieros. Es un podcast bastante ameno. A mí personalmente me gusta mucho y te lo recomiendo. Ahí te dejo un link de ejemplo del último podcast. Y bueno, y si te gusta, puedes hacer dos cosas. O te suscribes al canal de YouTube, que lo pongo ahí directamente. O si te registras en la lista de Sark Inversiones, pues te va a llegar por email durante el fin de semana, generalmente el domingo. Vale, dicho esto, vamos con el repaso del mes. Bueno, septiembre, a pesar de que es un mes estacionalmente e históricamente bajista, tanto septiembre como octubre suelen ser septiembre sobre todo, bueno, este mes está siendo inusual y el S&P 500 cerraba prácticamente en máximos y con una rentabilidad de 3,53%. Aquí vemos el gráfico lineal del S&P 500. Vemos que se ha abierto cierta divergencia en las últimas sesiones con respecto al índice global, que es la línea negra. Y como veis, máximos desde inicio hasta fin de mes. Nuestros sistemas de inversión se han comportado bastante bien, sobre todo el Global Macro, a pesar de que hemos estado expuestos en diferentes mercados. Empezamos con exposición a inicio de mes, una exposición, una configuración bastante conservadora, con algo de bonos, también oro. Según fue avanzando el mes, el portfolio, siguiendo esos flujos de liquidez, se fue yendo a otros mercados de mayor riesgo, como renta variable, sobre todo tecnológico, pero también hemos mantenido posición en el oro con bastante porcentaje en todo el mes, así como en materias primas, y bueno, y la verdad es que ha funcionado bastante bien y hemos cerrado el mes con un 4,42% y bastante descorrelación del S&P 500. El sistema Orchid-X3 también tenía un buen mes gracias al empuje del Nasdaq y cerraba con un 9,38% en el mes. Así que buen mes para ambos sistemas. Bueno, y las claves del mes, la principal clave pues ha sido el movimiento de Jerome Powell en la reunión de la FOD del día 17 de septiembre, en la que bajaba tipos por primera vez en este año 2025. La verdad es que era lo más probable, ya el mercado lo venía descontando. Y bueno, la sorpresa la un poco surge en los miembros del comité, que hay cierta disparidad. eh, Algunos ven hasta dos bajadas de tipos durante el año, otros incluso ven hasta tres. De hecho, algunos de los miembros querían que hubiese sido una bajada un poquito más agresiva de 50 puntos básicos, al final fue solo de 25. Pero bueno, fue un buen movimiento que yo creo que le dio expectativas y trajo calma al mercado, a pesar de que Powell sigue mirando muy de cerca las dos variables con las que está trabajando, la inflación por un lado y el desempleo por el otro. La inflación ya no está tan controlada como meses atrás, ha empezado a tener cierto repunte y eso hacía peligrar un poco esa bajada de tipos que finalmente se dio. Y el motivo de darse, aunque hemos visto ese ligero repunte de la inflación, el desempleo se ha deteriorado más de la cuenta. Entonces, si lo ponemos en una balanza, pues al final ese freno económico del desempleo pues, ha empujado a que la Fed baje tipos y muy probablemente siga bajando de aquí a fin de año. En cualquier caso, hay que ir viendo mes a mes a ver cómo van variando, van moviéndose esas variables y siempre bueno, hay que estar abierto
al igual que a inicios de año el mercado esperaba bajadas de tipos inminentes, la Fed pisó el freno y se paró lo que fue todo el ciclo de bajadas que estaba previsto para este año. Así que hay que estar viendo el mercado, a ver cómo va y ver si seguimos con esa perspectiva de bajadas o hay algún repunte de la inflación mayor a lo que se espera y la Fed decide nuevamente frenar. Lo iremos viendo. Mientras tanto, los mercados pues están viendo bueno, que la liquidez acompaña y de hecho los flujos de liquidez están apoyando la subida de los índices y están entrando pues en activos de renta variable y activos de riesgo. De hecho, ya en octubre, ahora lo comentaré, entramos en un nuevo ciclo o fase estacional alcista que suele venir de octubre a diciembre, enero. Y bueno, y esperando a ver qué pasa en los mercados, pero si la peor fase estacional, que es agosto-septiembre, los mercados se han comportado con bastante fuerza, pues podríamos ver un empuje bastante interesante en este último trimestre del año, ahora con ese viento de la estacionalidad en cola. Por supuesto, son probabilidades estacionales o cíclicas y no son garantía de nada. Otra gráfica interesante son las perspectivas de crecimiento para el próximo trimestre, así como el consumo, vemos cómo se ha acelerado y, bueno, y las proyecciones siguen siendo positivas para el año próximo. Desde un punto de vista o mirando el lado negativo, ahora mismo en los mercados, bueno, hay ciertas voces y analistas que hablan de una posible recesión durante 2026. Aquí vemos en esta gráfica un modelo de probabilidades de recesión que basado en 12 meses y actualmente están sobre el 48% de probabilidades. Vemos ahí la zona de 50, históricamente ha sido un límite que de sobrepasarse, pues prácticamente, o al menos a nivel histórico, siempre se ha dado esa recesión. Bueno, de momento eso no ha ocurrido. Hay que ir viendo cómo evoluciona la economía en este próximo trimestre. Esta gráfica que veis ahora, pues nos muestra a nivel histórico lo que hace el SP500 cuando la Fed baja tipos por primera vez después de 6 meses, como ha sido el caso. En función de si la economía está en contracción o en recesión, pues el movimiento del mercado es bastante diferente. Vemos en línea azul cuando la economía está en expansión, pues vemos que la renta variable continúa al alza. Personalmente creo que es lo más probable que ocurra. No quita que podamos ver algún tipo de retroceso eh, dentro de un escenario alcista. Pero bueno, hay también otras voces que hablan de que podríamos entrar en una recesión. En ese caso, el escenario es totalmente diferente. Centrándonos en los hechos y en el corto plazo y lo que vemos, pues actualmente la renta variable está alcista, estamos en nuevos máximos, entramos en un nuevo trimestre, como comentaba, históricamente tiene una estacionalidad muy positiva. Aquí vemos el gráfico estacional del Nasdaq, que de cumplirse o de parecerse este último trimestre, pues, bueno, seguiríamos con esa continuación alcista y como pongo aquí, pues esto la verdad es que nos beneficiaría a los inversores de ORCX3, nos daría esa puntilla para salir del drawdown en el que estamos. Y mirando el corto plazo, aquí vemos el gráfico del SP500 en gráfico semanal. En el corto plazo, a muy corto plazo, tenemos una zona de soporte sobre los 6.500 puntos y a medio plazo tenemos esta zona de los 6.000 puntos que coincide con la media de 200 sesiones diarias. Vemos aquí una zona de fuerte volumen. En caso de retroceso, esta es una zona clave. En caso de una corrección de corto plazo, bueno, pues mientras no rompamos esa zona de los 6.000 puntos del SPX, el escenario de fondo seguiría siendo alcista. Bueno, y a nivel de portfolio, aunque ya he comentado un poco, el sistema Global Macro pues, se está comportando bastante bien este año. Estamos ya cerca del 14% anualizado, si no me equivoco. Y bueno, y octubre lo arrancamos con una configuración muy equilibrada, con exposición en tecnológica, en renta variable emergente, materias primas y oro. Y en el caso de ORCX3, estamos actualmente posicionados con señal alcista, señal de compra,
trabajando la tendencia actual y bueno, y esperando que el mercado pues continúe la tendencia o si se gira, pues nos sacará de la posición. Así que en principio eso sería todo. Si tienes alguna duda, tienes ahí mi mail o WhatsApp para lo que necesites. Y bueno, en el caso de que no seas inversor y quieras ampliar detalles sobre nuestros programas de inversión, pues ahí tienes el link o directamente en la web de sarkinversiones.com te puedes poner en contacto conmigo. Así que bueno, con esto me despido. Que tengas un buen mes de octubre y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Un saludo.